Hola hermanos y amigos, muy buena tarde. Les habla su hermano Jesús Romero Villegas. Bienvenidos a Momentos de Reflexión de ¿Qué dice la Biblia? Hoy estudiaremos un tema muy importante que se llama, lo hemos titulado La Biblia y el Día de Muertos, origen prehispánico. La Biblia y el Día de Muertos es la celebración de origen prehispánico. Bien, el Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Comienza el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Es una festividad mexicana. Bueno, hay controversia respecto a esto porque algunos escritores e investigadores de la historia mencionan que o le atribuyen esta festividad a los europeos, pero no es el punto. Esta festividad mexicana, que se celebra también en algunos países de América Central, así como en muchas comunidades de los Estados Unidos, donde existe una gran población mexicana y centroamericana, la UNESCO ha declarado la festividad mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival, que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto, y se celebraba durante un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte, actualmente relacionada con la Catrina, personaje de este pintor José Guadalupe Posada, y esposa de Mictlantecuhtli, señor de la tierra de los muertos. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. La muerte es un símbolo emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos años, en diversas culturas se han generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ellas. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a la celebración del Día de Muertos? Veamos qué enseña la Escritura. Veamos un caso muy importante que Jesucristo fue el que dijo. No lo dijo ni siquiera un apóstol, ni ningún otro personaje en la Biblia, sino fue Jesucristo. Son palabras de Jesucristo cuando menciona esta historia, el del rico y Lázaro. Veamos Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es desconsolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué enseña Jesucristo en esta historia?
Número 1, la escritura menciona en Hebreos capítulo 9, verso 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por lo tanto, la riqueza del rico y la pobreza del pobre no hubo ninguna diferencia, porque Dios ha establecido que tanto ricos como pobres tenemos que morir. Un día tenemos que enfrentar la muerte. Por lo tanto, Dios es muy claro y muy firme en esta situación. Dice el verso 19 que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez. Pero también había un mendigo. Y da el nombre. Y este hombre mendigo se llama Lázaro. Y este hombre era tanta su miseria que estaba lleno de llagas. Y este hombre era tan profundamente su miseria que se quería saciar de las migajas siquiera que caían de la mesa del rico. Y dice que los perros venían y le lamían las llagas, el acabose. Tanta era su miseria que aún los perros venían y le lamían las llagas. Pues bien, dice la escritura en el verso 22 que muere el mendigo y fue llevado al seno de Abraham. Pero también, como Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, pues también el rico tuvo que morir. Aún con la riqueza que él tenía, no le pudo salvar, tuvo que morir y que fue sepultado. Y ambos, dice el verso 23, que estaban en el Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades es morada de los espíritus. Todas las personas que mueren, según Jesucristo, vamos a ir ahí, al Hades. Y en el Hades se encuentra el rico y se encuentra también Lázaro. Pero ahí hay una gran diferencia, porque este Hades está dividido. Está el seno de Abraham, o conocido también como algunas traducciones dicen, paraíso. Están en el paraíso, mientras que el rico se encuentra en el lugar de tormentos. Este hombre dice que estando en tormentos, el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Estaba en el paraíso, está dividido el lugar de tormento y el lugar de gozo, o el paraíso. Y luego dice que este rico le dice a Abraham que tenga misericordia de él y que envíe a Lázaro para que moje siquiera con la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero dice la Biblia que este no es el pago final, sino esto es como una sala de espera. Por lo tanto, Abraham le dijo algo muy importante. Dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, dice el verso 25. Además de esto, el verso 26 deja claro Jesucristo algo muy importante. Además de esto, una gran cima, note usted el verso 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, fíjense bien, verso 26 al final, no pueden, ni de allá pasar acá. Es decir, en el Hades, que está dividido, está el lugar de gozo, decíamos, y el lugar de tormento. Entonces, ahí mismo en el Hades, no se puede pasar de un lado al otro. Entonces, cuando el rico ve que no se puede pasar de un lado al otro, ahí mismo en el Hades, le dice a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero fíjense lo que responde el padre Abraham. A Moisés, verso 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, padre Abraham, dice el verso 30, dice el rico, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, o sea, de los que estamos aquí, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hay 2 puntos importantes aquí. Número 1, en el Hades no se puede pasar de un lado al otro porque hay una cima con S, cima de profundidad. Así que no hay conexión en el Hades respecto a que en lugar de tormento un alma se pueda pasar al otro lado, o de donde estaba Lázaro pasarlo hacia donde estaba el rico. No se puede, dijo el padre Abraham, el verso 26. Hay una cima, hay una división. Si ahí mismo no se puede, tampoco puede un alma venir de entre los muertos hacia los vivos. Es la enseñanza que Jesucristo está dando en esta historia del rico y Lázaro, basada en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31.
Cuando Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, veamos historia del Antiguo Testamento, un poquito. Cuando Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, que ya tenía cientos de años de estar ahí, Dios dio una recomendación en Deuteronomio 18:9, que dice así: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dios dio una ordenanza al pueblo y el pueblo tenía que obedecer. También Levítico capítulo 20, versículo 27 añade: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Hay un caso muy importante y sobresaliente en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el caso de Saúl y la divina de Endor. ¿Qué enseñanza nos deja esta historia? Bien, primer libro de Samuel capítulo 28, versículo 3 al 16 dice de esta manera: ya Samuel había muerto. Samuel era un sacerdote del Dios Altísimo. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Saúl había obedecido y había barrido con los magos, encantadores y adivinos. Verso 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl, verso 5, el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y el 6 dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Había una razón por la cual ya Dios no le respondía a Saúl. Verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Primer error de Saúl. Si ya Saúl había acabado con los magos, encantadores, adivinos, los que consultaban con muertos, etcétera, etcétera, ¿por qué él manda a que busquen una mujer con espíritu de adivinación? Verso 8. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Verso 9. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Verso 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: 13. ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Verso 14. Él dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Verso 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza? Dios había mandado que no consultaran con magos, encantadores, adivinos, agoreros, etcétera, etcétera. Saúl al principio él obedeció a la palabra de Dios, pues el verso 3 lo confirma. Pero al verse frente a este ejército grande y poderoso de los filisteos, dice que tuvo miedo, dice el versículo 5. Entonces la desesperación hace que Saúl cometa un gran error: buscar a una adivina para que le dijera lo que tenía que hacer. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con esta enseñanza de la palabra? Si viene Samuel a entrevistarse con Saúl, hermanos, sí. La Biblia dice sí. Pero el asunto aquí, que no es el punto, pero el punto aquí, o el asunto aquí que tenemos que comentar, es que no fue por obra de Dios. Dios no puede contradecirse. Si Dios había dado la orden a su pueblo que no hicieran estas cosas, Dios no pudo haberse contradecido. Dios no pudo haber hecho esto. Si viene Samuel al llamado de esta divina de Endor,
no es por obra de Dios, es a causa de la desobediencia de Saúl, y no es poder de Dios el que hace que venga este hombre anciano que era Samuel, sino fue por el poder del enemigo. Acuérdese que Dios da el libre albedrío y hace que Saúl, permite que Saúl actúe conforme a sus propias decisiones. Dios es un Dios respetuoso. Y por esto, hermanos, veamos que el final trágico de Saúl es resumido en el siguiente epitafio del primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 al 14. Dice así: así murió Saúl, fíjense, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y aquí está el punto importante. Y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Hermanos, toda desobediencia trae sus consecuencias. No olvide lo que dice Gálatas capítulo 6. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Ahora bien, para concluir, hermanos, mirad, dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso enseña Colosenses 2:8. Hermanos, dice la Escritura que no seamos engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y luego añade la Escritura, añade Dios, según las tradiciones de los hombres. Dios ya había reprendido las tradiciones de los sacerdotes, de las personas en su tiempo. Había dicho que las tradiciones normalmente rompen o van en contra de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, hermano, cuida de no caer en las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Amigo, amiga, no sé que esto es algo incómodo, puede llegar a ser algo incómodo a tus oídos, a tus emociones, porque estamos tratando un punto muy sensible acerca de nuestros seres queridos que han partido. Pero la Escritura es muy sabia al darnos este consejo. No hay ninguna comunicación de los vivos con los muertos, ni los muertos con los vivos. Todo ha sido cosas del enemigo. Así que recuerde Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchas gracias por su atención. Su hermano Jesús Romero Villegas se despide. Dios les bendiga y hasta el próximo comentario o reflexión.